Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Fran Descubre. Hoy voy a hacer una comparación entre dos auriculares para la natación. El Shokz Open Swim y el Sony NW-WS413. Estos dos auriculares, la verdad es que son buenos, y si ya tenés alguno de los dos y te funciona relativamente bien, la verdad es que como que no es necesario cambiar de auricular. Yo inicialmente tenía los Sony y por un problema que ahora les voy a contar más adelante, decidí probar los Shokz y efectivamente los Shokz me resultaron mucho mejor. Entonces, les voy a hablar de las cosas buenas y malas de cada uno, mi experiencia con los dos, y tal vez esto les pueda servir a alguno para decidir qué auricular comprar. Son dos auriculares muy distintos porque estos son los que en inglés se llama in-ear o auriculares internos, y los Shokz son bone conduction o conducción ósea. Entonces, el modo en el que funcionan es muy distinto. Vamos a arrancar con el tema de la calidad del audio, que es una de las cosas para mí más importante. Entre los dos auriculares tengo que reconocer que cuando las cosas están bien, el Sony tiene mejor calidad. Ahora, cuando digo que las cosas estén bien, les voy a explicar más adelante por el tema de cómo se mueven y el fit que tienen, el ajuste que tienen, que para mí fue muy problemático y hizo que la calidad del sonido no fuera buena. Entonces, la calidad del Shokz, si bien es un poco menor en mi opinión que la del Sony, es muy buena también. Tiene cierta dificultad con los sonidos muy agudos y los muy graves. Todo lo que está ahí en el medio se escucha muy bien, y depende también mucho de si los usás para natación o si los usás en el exterior también. Porque ambos auriculares los puedes usar en cualquier actividad, no necesariamente la natación. Yo explico sobre la natación porque lo más probable es que estés comprando estos auriculares para eso, pero los puedes usar para la natación y para otras actividades. Que teniendo en cuenta el tema de las otras actividades, los Shokz me parecen bastante mejor si te gusta correr o hacer algún deporte, por varias razones. Primero, el modo en el que se ponen en la cabeza y quedan ajustados es mucho más cómodo y mucho mejor que los Sony. Y después también una cosa muy importante, en especial creo que para las mujeres, es que los Shokz, al ponértelos, quedan los oídos descubiertos y podés escuchar todos tus alrededores. O sea, no estás desconectado del mundo, que para estar atento a tus alrededores es una buena idea. Los Sony van en el oído y limitan mucho la capacidad de escuchar sonidos externos de tus alrededores. Entonces, para hacer deportes en el exterior, qué sé yo, correr por ejemplo, me parece que los Shokz son mejores y a la vez quedan mejor agarrados, que ahora voy a explicar más sobre el tema del ajuste. Entonces, por último, con la calidad del tema del audio, tengo que explicar que los Sony son los auriculares, digamos, comunes, que la mayoría de la gente conoce, que tienen los cosos estos que te los pones en el oído y escuchás como un auricular normal. Los Shokz son muy diferentes porque te los pones y el audio se transfiere del auricular por medio de vibraciones a un hueso que está acá, creo que es un hueso que está acá, y de esa manera escuchás, pero no entra nada en el oído. Entonces es una experiencia, al menos la primera vez, muy rara de estar escuchando audio de muy buena calidad sin tener nada adentro del oído. La primera vez a mí me pareció muy raro. Entonces, los Shokz son como simplemente un cuadradito ahí que vibra. Y con el tema de que vibra hay que hacer otra aclaración, que si bien al tenerlos lo escuchás vos, si tenés el volumen muy alto y hay alguien cerca, puede escuchar. Es como los auriculares de hace muchos años que eran de mala calidad, que ibas en el colectivo por ejemplo y escuchabas lo que la otra persona estaba escuchando.
Es parecido a eso. O sea, la gente que está a tu alrededor, si lo tenés muy fuerte, por ejemplo, estás en un ascensor y lo tenés muy fuerte, pueden escuchar un poco tu música o lo que sea que estés escuchando. Este método, la verdad, me parece muy interesante cómo funciona y a la vez ayuda al tema del fit o del ajuste que van a tener los auriculares, que es lo que voy a hablar ahora. Y es la razón por la que yo decidí probar los shocks, porque los Sony, si bien me gustaban y andaban por lo general bastante bien, tenía varios problemas. El primero de los problemas de los Sony es a la hora de ponértelos, que cuando los agarras tenés esto. Y si bien no es el fin del mundo, lleva un rato darte cuenta cómo los tenés que poner. Entonces lo pones así, lo agarras, lo das vuelta y la parte esta es la que va atrás. Entonces te lo pones así y los ajustás y ahí quedan. Ahí están puestos. Tenemos la línea acá por atrás y los dos auriculares en los oídos. Pero esto se mueve bastante. Esto, sin hacer mucha fuerza, se mueve bastante. Y lo mismo del otro lado. Entonces, cuando estás nadando, depende el modo en el que nades, puede ser bastante molesto que se estén moviendo un poco los auriculares. Entonces, si nadas de pecho, es bastante molesto porque a no ser que mantengas la cabeza afuera del agua todo el tiempo, cada vez que entras y salís, además de que cambia el entorno, y eso lo voy a explicar más adelante, el auricular se mueve un poco. Después, si nadas crawl, es bastante mejor, pero igual se nota a veces cuando mueves los brazos que puede ser que se mueva un poco el auricular. Y después, si nadas de espalda, es la mejor opción porque los auriculares están prácticamente todo el tiempo en el agua y no se mueven mucho. Entonces, si nadas de espalda mucho, esto va bien. Yo nado, cuando hago natación, nado los tres estilos y voy cambiando. Entonces, noto que con algunos son más cómodos y con otros estilos no son tan cómodos. Y el problema que tengo es que, si bien Sony te provee un montón de, cuando lo compras, te provee un montón de opciones con distintos tamaños, te dan bolsitas para que puedas adaptarlo a tu oído. Cada uno de estos que tiene distinto color son de distinto tamaño. Inicialmente yo había puesto unos que eran bastante chicos y cuando me movía empezaba a entrar agua. Y una vez que entra agua, cambia el sonido mucho y es muy difícil volver a poder conseguir una buena calidad de sonido. Entonces, por eso decía que el sonido es bueno de los Sony mientras esté todo bien. En el momento en el que te entra una gota de agua, ya cambia el sonido, en especial si te entra agua en un lado sí y en el otro no, es bastante molesto. Y a mí me solía pasar bastante. Después empecé a cambiar estas no sé cómo se llaman, pero las gomitas estas para los oídos. Empecé a probar, terminé poniendo la más grande. Se ve que tengo oídos grandes o qué sé yo, el agujero del oído grande, y de un lado me queda siempre perfecto. Y cuando nado yo me los pongo cuando estoy en seco, antes de meterme en la pileta, y uno de los lados va perfecto, pero el otro oído se ve que es más grande que el otro porque soy deforme y no hay una de estas gomitas más grande. Entonces, después de nadar un rato, a veces me empieza a entrar agua en uno de los oídos, y una vez que entra agua es muy molesto porque cambia el sonido. Simplemente cambia porque es como que hay agua entre la membrana que vibra del auricular y tu oído. Y te los podés sacar, secar y volver a poner, y puede ser que ande un rato, pero después vuelve a pasar el mismo problema. Entonces, si bien Sony provee un montón de opciones para ajustar, depende mucho del oído que tengas, que en mi caso no es el mejor para este tipo de auriculares, se ve. Entonces, si ya tenés estos auriculares y a vos te funcionan bien, la verdad que no es necesario cambiar de auriculares. Yo los cambié simplemente porque quería ver si había una opción mejor para solucionar este problema. Y entonces, buscando, encontré los shocks, que
los pones, además de que es mucho más fácil de poner porque son como si fuera, está bastante duro esto. Los agarras y te los pones. Mucho más fácil que los Sony. Te quedan acá y lo que viene en la caja es esta cajita con tapones para los oídos. Entonces, si vas a estar usando los auriculares en el exterior, no en la pileta, los puedes usar así y no necesitas los tapones. Si te vas a meter en la pileta y querés tener una buena experiencia de música, necesitas ponerte los tapones en los oídos. Porque, de nuevo, dependiendo, a no ser que solo nades de espalda y tus oídos estén todo el tiempo en el agua, si nadas de pecho y sacas la cabeza, el cambio de entorno hace que el audio cambie. No sé por qué, un tema de conductividad calculo, pero si no tenés los tapones y tenés la cabeza bajo el agua y después salís, cambia el sonido y es bastante mala la experiencia del sonido, digamos. Entonces, te tenés que poner los tapones, con lo cual no te va a entrar agua, que para mí es una cosa que me molesta si me entra agua en el oído. Entonces, digamos, en mi caso, prefiero tener los tapones. Y la experiencia de audio es todo el tiempo pareja, que para mí está muy buena. Si bien cuando estás en el agua y cuando salís cambia un poco, que también cambia un poco con los Sony, es mucho más pareja que con los Sony. O sea, yo me pongo estos auriculares, me pongo los shocks, me pongo los tapones, empiezo a nadar y no tengo que cambiar más nada. No tengo que ajustar, no tengo que... Simplemente puedo cambiar canciones y ya está. Mi experiencia de natación no se ve afectada por la música. En cambio, cuando tenía los Sony, cada tanto tenía que ajustar, acomodar, poner, sacármelo, secarme el oído, volverlo a poner, ver que quedara ajustado. Entonces, si bien la calidad era un poquito mejor, porque es un auricular interno que va directamente al oído, para mí era mucho más incómodo. Entonces, en el sentido de la comodidad, los shocks van mucho mejor. Después, una cosa a aclarar que es sumamente importante: al ponerte los tapones, el auricular, los shocks tienen dos modos. Un modo que es para natación y un modo que es para el exterior. Y yo noto mucha diferencia entre uno y otro. Para mí es muy importante estar usando el modo en el que estás. Si estás con los tapones para hacer natación, tenés que poner el modo de natación, y si estás sin los tapones en el exterior, tenés que poner el modo normal. Yo leí en reseñas y gente que comentó que no notaban diferencia. Yo noto una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Entonces yo siempre lo cambio al modo en el que estoy. En especial cuando me pongo los tapones, se nota muchísimo la diferencia. Y se escucha mucho mejor cuando estás, para mí, en el modo en el que tenés que estar. Después, vamos a hablar sobre una última cosa con el tema del fit, que para mí es importante dependiendo del tipo de natación que hagas, y es el tema del gorro, que en mi caso, en la pileta que yo tengo para hacer natación, no se pide usar gorro, pero en muchas otras piletas a veces piden usar el gorro para cubrir el pelo, y eso afecta. Entonces, una vez que tenés el gorro puesto, ahora vamos a ver cómo ponerme los auriculares. Esta es la primera vez que lo hago con los shocks, porque como les dije antes, no uso el gorro. Ahí va uno. Y ahí va el otro. Ahí está, ahí quedaron. Y ahora bajo esto. Ahí está. Ahí se ve cómo quedan. Inclusive lo aprieta más. Y a ver, lo voy a prender. A ver si el sonido... el sonido es exactamente igual. Y la verdad es que, si bien aprieta, no es incómodo, porque además
lo que aprieta está contra el hueso y no adentro del oído. Ahora le voy a mostrar el otro, que para mí resultó ser muy complicado. Ahí está. Este, la verdad es que es más complicado porque aprieta mucho y queda medio como separado. La verdad que es difícil de explicar en video, pero lo tenés que poner así. Y si lo agarras acá, te aprieta mucho y te mete el auricular adentro del oído y no es nada cómodo. Y también te lo levanta y te lo saca. Lo ideal sería ponerlo por ahí. Ahí está. Pero yo noto que no está muy bien ajustado y muy cómodo no es. Entonces, la experiencia con los shocks, si usas gorro, para mí es más cómodo que si tenés los Sony, que son mucho más grandes y que se mueven mucho. Entonces tenés que poner el gorro de una manera muy particular para que no muevan el auricular y no se te salga del oído. Entonces, para mí, si usas gorro, los shocks son mejor. Entonces, para resumir el tema de comodidad de auricular, para mí es mucho más cómodo los shocks que los Sony. Vamos a pasar a una cosa que me parece positiva con respecto a los Sony, que los shocks para mí tienen una carencia grande ahí, pero bueno, es el tema del control. Los Sony tienen un montón de botones que cuando los apretás te dice qué es lo que está haciendo. Digamos que si te olvidas qué hace cada botón, lo puedes apretar y ves qué pasa y al menos te enterás de qué pasa. Tenemos 4 botones de este lado y 4 botones de este lado. Tenemos botón de encendido y apagado. Tenemos botón de play y pausa. Tenemos botón de pasar canción para adelante y para atrás, que si los mantenés apretados cambia de carpeta. Tenemos botón de subir y bajar volumen. Tenemos un botón de modo que cambia el modo de sonido. Y tenemos otro botón, que es otro botón de modo, que cambia el modo de reproducción. Si es que modo aleatorio, si repite la canción o si repite la carpeta. Y cuando lo apretás, cada uno te dice. Algunos botones, si los mantienes apretados, hacen otra cosa. El modo, el gris este que tengo acá, cambia el modo de reproducción. Sería como un ecualizador para mí que va cambiando el modo. Y después, como les dije antes, el de pasar canciones, si lo mantienes apretado, cambia de carpeta. Entonces tenemos 8 botones. Los shocks tienen 3 botones. Que si bien también cuando los apretás te dice lo que estás haciendo, al tener 3 botones te puedes imaginar que, siendo que tiene casi las mismas funcionalidades que estos, hay que hacer combinaciones de botones. Es como si estuvieras tratando de hacer una fatality en Mortal Kombat apretando distintos botones para conseguir distintos objetivos. El problema es que si te olvidás cómo se hacía cada cosa, tenés que ir apretando, y a mí a veces me pasa que me olvidé, en especial apenas los empecé a usar, me olvidaba la combinación de lo que tenía que hacer y tal vez estaba escuchando una canción o una carpeta que me gustaba y apretaba, qué sé yo, queriendo pausar o cambiar el modo de audio y me pasaba a otra carpeta. Entonces era medio molesto al principio hasta que me acostumbré. Y acá me doy cuenta, me olvidé. Tiene otro botón más acá. Tiene 3 botones en la parte de abajo y un botón más acá. Este botón es para cambiar el modo entre natación o en el exterior, que les decía antes que cuando te pones los tapones conviene cambiar el modo. Entonces, para mí estaría buenísimo que, siendo que tenemos, al igual que los Sony, 2 lados, que hubiera botones de los 2 lados. Porque lo de las combinaciones de estar apretando varios botones, además abajo del agua, es como medio incómodo. Entonces, para mí eso en el Sony es mejor, me parece más práctico. Después, vamos a hablar de la calidad del producto. Los dos, para mí, son de buena calidad. El Sony lo usé muchísimo tiempo y me anduvo siempre bien. Los shocks los tengo hace menos tiempo, pero la calidad me parece muy buena. Creo que el modo en el que están construidos, la calidad de los shocks
son mucho mejor que la de los Sony. Los botones del Sony, si bien puede ser que estén aislados adentro, son botones normales. Como pueden ver ahí se ve, es como un botón. Entonces, para mí hay una diferencia grande con estos botones que son como de goma, construidos directamente en el auricular. Y después, al ser más sencillo el modo, que no se ponen uno por encima del otro, me parece que es más difícil que se rompan los shocks que se rompan los Sony. Tienen más partes que se mueven. Entonces, en ese sentido, me parece que si bien la calidad del producto es buena, puede ser que dure un poco menos. Una cosa que me parece que del Sony es mejor que el Shocks es el cargador, que también sirve para pasar las canciones o conectarlo con la computadora, digamos. Los dos tienen un sistema muy similar, pero me parece que el del Sony es de mejor calidad, ya que agarras el auricular y lo que haces es ponerlo así, ahí, y apretás. Y ahí queda. Esto lo enchufás a la computadora si querés pasar música, o si querés cargarlo también lo puedes cargar desde la computadora, o yo en mi caso tengo un adaptador que lo enchufo y ya lo cargo desde la pared, digamos. Entonces, después para sacarlo, lo separás y sale. Y ahí se ven los contactos de esto, que es todo un pedazo de plástico grande que no tiene partes que se muevan. Entonces, esto es muy difícil que se rompa comparado con el Shocks, que ya la construcción en el plástico es mucho más truchito, digamos. Tiene acá un botón que lo apretás, se abre esto y tenemos como una cajita con unos contactos y hay que ponerlo así. Lo pones ahí, lo acomodás. Bueno, vamos a mostrarlo ahí. Cosa de los contactos con los contactos. Y después lo cerrás ahí. Y después esto lo enchufás en la computadora si querés pasar música. Y si lo querés cargar, lo enchufás de la misma manera que el otro. Entonces, esta cajita es como un plástico muy liviano y que tenga así una bisagra. Parece algo que en cualquier momento se rompe. Entonces, el modo de cargar los Sony me parece bastante mejor que los Shocks. De todas maneras, si sos delicado, calculo que va a durar bastante tiempo. Pero de todo esto, me parece que la parte más débil en cuanto a calidad es el cargador. Después, con respecto a pasar la música, es muy sencillo. Puedes pasar a varios tipos de archivos. Yo tengo todos MP3, pero lee distintos tipos de archivos. Lo enchufas en la computadora, te aparece una carpeta y tirás la música en carpetas o suelta y ya funciona. Los dos son de la misma manera, muy fácil de usar. Si sos un millennial y tenías un MP3 de los de antes, es exactamente igual que eso, que lo que hacíamos cuando éramos más chicos. Entonces, la verdad que muy fácil. Y en mi caso, yo ya tengo la música que voy a escuchar por el resto de mi vida en mi computadora. Entonces, ya tenía los archivos MP3 y siempre escucho lo mismo. Entonces, para mí no es problema. Si te gusta escuchar cosas distintas, es fácil de agregar música, sacar. Estás limitado con el tema de que tiene 4 GB. Los dos tienen 4 GB. Entonces, para mí es más que suficiente. Pero puede ser que otras personas quieran tener más. En mi caso, para mí los 4 GB nunca me fueron un problema. Pero bueno, de nuevo, yo siempre escucho por lo general la misma música. Entonces es como que más no necesito. Si te gusta escuchar muchas cosas distintas, o si nadas mucho, tal vez vayas a tener que estar cambiando la música cada tanto, o ver alguna otra solución, otro tipo de auricular que tenga más capacidad.
Igual, de todas maneras, me parece un pecado que en el año 2023 sigan haciendo productos que tengan 4 GB de capacidad. Es rarísimo, siendo que ahora si compras cualquier producto que compres, lo más barato que hay, tiene muchísimo más de 4 GB. Es raro que hagan productos con tan poco espacio. Los Sony son un poco más viejos y puede estar un poco más perdonado, pero los Shox son bastante nuevos y de todas maneras son 4 GB. Que la diferencia en costo del chip de 4 GB a, qué sé yo, 32, para mí no debe ser mucha la diferencia en costo. Entonces es raro que sigan haciendo productos con tan poco espacio. Después vamos a pasar a hablar sobre lo que viene de producto y el packaging. El packaging del Shox le pasa el trapo al Sony, es mucho mejor. La presentación viene en una caja muy linda que, como soy millennial, guardo las cajas, tengo las cajas de todas las cosas, y la experiencia de unboxing de este producto está muy buena, viene bien presentado, te viene el auricular con manuales y después atrás vienen más cosas, tenés otra caja atrás y adentro de esta caja vienen los distintos accesorios. También te incluye, que para mí está muy bueno para el tema de los auriculares, una funda de goma, que es esta, que dice Shox, y es de goma. Entonces se puede, si lo guardás mojado no pasa nada, y además tiene como agujeritos acá para que se aireen los auriculares si están un poco húmedos. Y a la vez tiene como si fuera, es bastante fuerte, entonces se mantiene bien. Pones los auriculares ahí, yo pongo los auriculares siempre y pongo los tapones, que también venían incluidos los tapones para los oídos, vienen los tapones, y para taparte la nariz, que yo no lo uso, pero vienen incluidos y va todo en la cajita. Muy buena la presentación, muy bueno el packaging. Los Sony venían en un blister que no está mal, pero no es una experiencia de packaging, la verdad, que yo consideré increíble. Venía un manual, vienen estas gomitas para cambiar el tamaño de los oídos, algunos otros manuales, pero nada del otro mundo. No era una mala experiencia, pero comparado con la calidad de los Shox, me parece que era mejor la de los Shox que la de los Sony. Y por último vamos a hablar del precio. Los Sony ya son bastante viejos, entonces mientras estaba mirando para hacer este video los precios, vi que varían mucho. Voy a hablar en dólares canadienses, porque la verdad lo que importa no es la moneda, sino la diferencia entre uno y otro. Después, cuando veas este video, los precios probablemente ya hayan cambiado, o estés comparando con un Sony más moderno. Entonces vi desde 129 a 200 dólares canadienses. Después hay que agregarle los impuestos a eso, y los Shox están a 200 dólares canadienses. Entonces los Sony los puedes conseguir un poco más baratos que los Shox. Y después de Shox hay varios modelos, hay algunos que no son para el agua, que tienen o más espacio o tienen Bluetooth, que si los vas a usar para correr está bueno. Y los Sony tienen otra versión que tienen 8 GB y que tiene Bluetooth. El Bluetooth obviamente abajo del agua no funciona, pero te pueden servir para tenerlos en el exterior, qué sé yo, si lo usas con el celular tal vez es práctico. Te compras un auricular y te sirve para natación, para correr, para cualquier cosa, para estar dentro de la casa. Entonces, si bien estos Sony son más baratos, son un modelo bastante más viejo que tal vez sea más difícil de conseguir ahora. Pero bueno, Sony cada tanto saca nuevos modelos y hay que ver cómo van variando. Entonces, para resumir, para mí los Shox resultaron ser mejores. Si bien la calidad del sonido es un poquito inferior, en especial dependiendo de qué música escuches, es un poquito inferior, la experiencia es todo el tiempo igual. O sea, te pones los tapones, te pones los auriculares y ya está, escuchas música.
no tenés que estar acomodando nada, no tenés que estar tocando nada, simplemente si querés cambiás de canción y listo. La experiencia es todo el tiempo igual. Con los Sony es una lotería que a veces aguanta mucho tiempo sin moverse y sin entrar agua y eso vas nadando media hora sin ningún problema y se escucha todo bien, pero después si empieza a entrar agua ya se empieza a arruinar un poco la experiencia y no es pareja, digamos. Entonces para mí los shocks resultaron ser bastante mejor. De todas maneras, cuando hablamos del tema de la calidad del audio, estamos hablando de auriculares para natación. Ya para mí es increíble que podamos escuchar música abajo del agua. Entonces tenés que ponerte en la cabeza de que no vas a tener la misma calidad que estos Bose, por ejemplo, que te los pones, no escucho nada del exterior y cuando pones la música se escucha perfecto. Entonces estamos hablando de auriculares para natación. Yo obviamente, si bien me gusta tener una buena calidad de sonido, me tengo en la cabeza de que estoy nadando, entonces tampoco podemos estar con muchas pretensiones. Entonces para mí los shocks resultaron mucho mejor que los Sony. Así que con eso los dejo por hoy. Voy a dejar links en la descripción. Creo que si consigo links de afiliados los voy a dejar. Y si te decidís a comprar uno de estos auriculares u otro auricular y este video te sirvió y lo puedes hacer a través de mi link de afiliado, yo recibo una comisión y me sirve para seguir haciendo videos. Así que con eso los dejo por hoy. Si te gustó el video, ponle me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.